El día de hoy le traemos actualización de cheques de estímulos. Y es que el presidente Joe Biden hizo un anuncio sobre la fecha límite de mayo que podría afectar los cheques de estímulos estatales desde año 2023. Como bien sabemos, la pandemia del COVID-19 cambió totalmente la vida de las personas para siempre, por lo cual no es de extrañar que el país entrara oficialmente en un estado de emergencia. Sin embargo, a pesar de que el COVID-19 no se ha erradicado, la vida ha vuelto en gran medida a la normalidad para la mayoría de las personas. A medida que la amenaza de la pandemia se desvanecía, pues el país permaneció oficialmente en ese estado de emergencia con varios programas. Pues eso pronto va a terminar. Un anuncio recientemente por parte del presidente Biden ha declarado el fin de la emergencia nacional, y esto podría terminar con muchos programas. Y también estaremos hablando de un tema que mucha gente no ha tomado en cuenta, y es que si usted no recibió su cheque de estímulo estatal, podría aún reclamarlo. Muchos estados ya han enviado sus reembolsos de impuestos, sus cheques de alivio o pagos de estímulos a sus residentes para poder ayudar en la lucha contra los altos costos duraderos de los bienes y la inflación. Muchos estados ya lo han hecho, pero mucha gente no lo ha recibido. Pero tienen buenas noticias, y es que aún pueden reclamarlo, y nosotros se los vamos a explicar. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda la información necesaria para que ustedes puedan sacarle el máximo provecho. Este importante anuncio prácticamente podría afectar la probabilidad de que se deposite otro cheque de estímulo en su cuenta bancaria. Estamos hablando de que ha llegado el fin del estado de emergencia. Probablemente signifique que no podría haber más pagos de estímulos relacionados con el COVID. Cuando la pandemia del COVID-19 golpeó por primera vez con toda su fuerza en los Estados Unidos y todo el mundo, esto provocó una acción bipartidista para poder ofrecer ayuda financiera al público durante estos cierres. De hecho, tanto el primero como el segundo cheque de estímulo fueron apoyados por legisladores de ambos lados del pasillo, tanto demócratas como republicanos. Sin embargo, después de que Biden asumió el cargo, los republicanos dejaron de apoyar en gran medida la idea de un mayor alivio financiero. De hecho, los demócratas aprobaron el tercer cheque de estímulo sin apoyo de los legisladores de la derecha. El control del Congreso ha cambiado desde que Biden asumió el cargo, por lo que ya no es posible autorizar un cuarto cheque sin el apoyo republicano y demócrata. Como resultado, es muy poco probable de que el gobierno federal envíe otro pago a menos que la pandemia vuelva a presentar una grave amenaza como lo hizo inicialmente, con el presidente indicando que la declaración de emergencia está llegando a su fin. Esta es una señal clara de que los expertos no esperan que la pandemia se intensifique y provoque más bloqueos. Pues si esta enfermedad ya no es una emergencia después de mayo, el Congreso ya no tendría ningún incentivo para unirse a la hora de enviar un nuevo cheque de estímulo. Es prácticamente casi seguro de que los pagos de estímulos federales relacionados con la pandemia no se realizarán una vez que el COVID-19 ya no se considera una emergencia. Pero claro que aún existen las pequeñas posibilidades de que el dinero de estímulo se envíe por otras razones. El alivio de estímulos se autorizó durante recesiones también en el pasado, por lo que si las condiciones económicas logran empeorar, como una recesión, es posible que se apruebe un proyecto de ley bipartidista para poder brindar más ayuda financiera. Sin embargo, este no sería un pago relacionado con el COVID, sino que estaría diseñado para poder ayudar a impulsar una economía pobre, si es que los legisladores creen que esta ayuda adicional es necesaria para poder mantener la economía de los residentes a flote. Y ahora hablaremos sobre el caso de que usted no haya recibido su cheque de estímulo estatal. Pues aquí está a quién puede contactar para poder obtener esta información. Como bien mencionamos, muchos estados ya han enviado sus estímulos, con la excepción de Nueva Jersey, que comenzará a enviar pagos después de que finalice este mes de febrero. Hay algunos estados que aún distribuyen cheques de alivio a la inflación. La mayoría de los residentes elegibles ya deberían haber recibido su ayuda por parte de sus estados. Pero si de alguna manera se te escapó y pues deberías haber recibido ese cheque de estímulo, pero no lo hiciste,
puedes ponerte en contacto con el Departamento de Ingresos de tu estado. Cada reembolso estatal es diferente, son montos totalmente únicos, alivios diferentes. Elegibilidad de límite de ingresos, fechas de pago, todo varía. Le traemos un resumen de los diversos programas de cheque de estímulos administrados por los estados y a quienes puedes contactar si es que aún no lo has recibido. Para empezar tenemos al estado californiano. Se espera que el 95% de todos los pagos de reembolso de impuestos para la clase media que se emitieran para fines del 2022 ya estén pagados. El resto se estaría distribuyendo antes del 15 de enero de este 2023, o sea que también ya debería haber llegado. Se estima que 23 millones de residentes fueran considerados elegibles para recibir este cheque con un valor de hasta $1,050, lo cual iba variando según sus ingresos, su estado civil y el tamaño de su hogar. Si usted es uno de esos 23 millones que aún no ha recibido este pago, puede verificar su estado y puede comunicarse con la Junta de Impuestos de Franquicias del Estado de California a través de su sitio web oficial. Luego tenemos al estado de Florida, como parte de una iniciativa mucho más grande, llamada Hope Florida. Esto fue impulsado por la primera dama Casey DeSantis. Es un pago único por inflación de Florida. Se llegó a anunciar el año pasado, en julio, y prometió ayudar aproximadamente a 60,000 familias adoptivas y de crianza temporal, con un cheque de estímulo único de $450. El beneficio debería haberse enviado por correo automáticamente a los destinatarios elegibles, pero si tienes preguntas o crees que califica y no lo recibió, puede comunicarse con el Departamento de Niños y Familias de Florida a través de su sitio web oficial. Luego tenemos al estado de Nueva York. Los residentes debían calificar para el programa de desgravación fiscal escolar. Esto fue en el año 2022 y podían recibir potencialmente un reembolso de impuestos a la propiedad para propietarios de viviendas con un valor de hasta $1,050. En agosto del 2022 se introdujo un segundo reembolso de propiedad única por $150. Para poder calificar ese reembolso, la propiedad tenía que ser su residencia principal. Muchos tampoco lo han recibido, y para ello pueden obtener más información consultando el recurso STAR, que es en el sitio web de Nueva York. Luego tenemos el estado de Illinois, pues el gobierno de Illinois comenzó a enviar reembolsos por única vez del impuesto sobre la renta individual y del impuesto sobre la propiedad en virtud del plan de ayuda familiar estatal por parte del gobernador J.B. Pritzker. Esto fue el 12 de septiembre del 2022. El reembolso máximo del impuesto sobre la renta de Illinois que una familia podía recibir era de $300. Los propietarios de viviendas podían recibir un reembolso adicional equivalente al crédito fiscal sobre la propiedad reclamado en un formulario de impuestos número 1040. Podía ser hasta un máximo de $300 si no me equivoco. Para poder verificar el estado de su reembolso o poder obtener más información, puede visitar el sitio web oficial de Illinois Tax. Luego tenemos al estado de Pensilvania, que nos traía un reembolso de impuestos por única vez. Era dirigido para propietarios de viviendas de bajos ingresos que hayan estado inscritos en el programa de alquiler y reembolso de impuestos sobre la propiedad. Para poder haber sido elegibles, los propietarios de viviendas deben haber tenido 65 años o más, deben haber sido viudas o viudos de 50 años o más, o también entraban las personas con discapacidades que sean mayores de 18 años. Los reembolsos tenían un monto estándar máximo de $650, pero esa cifra podría haberse aumentado hasta $975 con reembolsos adicionales. Para averiguar su estado del cheque, puede editar el sitio oficial de Pensilvania o buscar en su herramienta "¿Dónde está mi reembolso de impuestos a la propiedad?" en el sitio web. Luego tenemos el estado de Massachusetts, que originalmente se determinaría cuando se anunciara por primera vez. El monto de los cheques de reembolso propuestos por Massachusetts probablemente valdrían el 13% de la obligación tributaria sobre la renta de cada residente en el año 2021. Resulta que los reembolsos equivalían alrededor del 14% de la obligación tributaria estatal sobre la renta de una persona. Los fondos deberían haberse enviado automáticamente a los residentes en el mes de noviembre, a través de depósito directo o por correo,
Pero como muchos reciben por correo, pues esto pudo haber tardado hasta este año. Así que puede iniciar preguntas en el capítulo 62F, reembolsos de contribuyentes, en el sitio web de Massachusetts. Y por último tenemos al estado de New Jersey. En el caso de que reemplacemos el reembolso de Homestay de Nueva Jersey, que fue el que hablamos al inicio, el programa de comunidades asequibles de Nueva Jersey para propietarios e inquilinos es parte del presupuesto estatal de los 50.000 millones y proporcionará alrededor de $2 millones para propietarios de reembolsos de impuestos a la propiedad, dependiendo de los ingresos de su hogar. Este es un reembolso estatal que aún no se ha emitido, o sea que las solicitudes deben presentarse antes de la fecha 28 de febrero de este 2023. En este momento solo se puede confirmar que saldrán a más tardar en mayo de este año, pero así como afirmó la portavoz del Tesoro Estatal, Jennifer Storkino. Toda la información que pueden encontrar en la división del impuesto del estado del sitio web, pueden encontrarlo allí.